El gusto de saludarlos. Estamos en este nuevo encuentro en Abogados en Acción, en donde en particular vamos a responder a unas inquietudes que han sido trasladadas, por supuesto, por ustedes, y nosotros en esta oportunidad vamos a tratar de despejar ciertas cuestiones que son muy importantes y trascendentes en la vida del ciudadano, en la vida común, ya que tenemos derechos inherentes como persona que, como bien lo establece la Constitución argentina en el artículo 14, habla de un libre ejercicio a poder transitar, permanecer, entrar y salir del territorio. Pero este derecho, que está reglamentado por una ley suprema como es la Constitución Nacional, tiene regulaciones que, por la autonomía de las provincias, que está establecido en el artículo 5 del texto constitucional, se da lugar a que se pueda dictar leyes en las provincias, como en el caso particular Tucumán cuenta con la ley de contravenciones policiales, una ley que se tilda de inconstitucional, ya que afecta a los derechos del ciudadano, pero asimismo es una herramienta de control que tiene la policía, una herramienta que tiene que ser usada adecuadamente, que cuenta con ciertos límites, pero con ciertas contradicciones, ya que la misma policía es la que aplicaría un sumario ante una presunción a una contravención, y es el mismo jefe de policía el que más tarde aplicaría la sanción que, según el criterio de él, se aplicará al ciudadano, según la cara del ciudadano, del contraventor, de aquel que generó algún disturbio en la vía pública. Por ejemplo, va a depender esa implementación de esa sanción, que también puede ser con la privación de la libertad. Una cuestión que está teniendo un trasfondo y que hoy por hoy se está analizando, se está debatiendo para ver de reformar y de readecuar, adaptar a los tiempos que estamos viviendo hoy esta ley de contravenciones policiales, como bien hemos dicho, muy cuestionada, y que es por ello en esta oportunidad en Abogados en Acción, conjuntamente con una entendida de esta cuestión, lo vamos a conversar. Por ello, contravenciones policiales. Seguimos en Abogados en Acción y en esta oportunidad con una grata visita con la doctora Casen. ¿Cómo le va, doctora? ¿Cómo está usted? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gusto de saludarte. Gracias por aceptar la invitación y por supuesto participar de este espacio en donde se tiende a brindar herramientas de utilidad para la gente, y en este caso en particular contravenciones policiales, un tema que se consulta mucho, y es por ello que la hemos invitado para ver de abordar esta cuestión y sacar ciertas dudas que la gente tiene. Para empezar, cuando hablamos de una contravención policial, ¿a qué estamos haciendo referencia? Bien, cuando hablamos de contravención policial, estamos hablando de una falta de tipo social, no de un delito. Ese es, digamos, el marco que tiene la contravención. No es una falta menor que el delito, y que como tal merece no una sanción punitiva que le corresponde al delito, sino más bien una medida de tipo correctiva. Esa es la diferencia fundamental, digamos, entre la contravención y el delito. Supongamos, llevándolo a un ejemplo para que la gente lo pueda entender. Supongamos, un joven sale a las 4 de la mañana de un local bailable, ¿sí? Va volviendo a su casa caminando y de pronto la policía se detiene, le pide documentos. Esta persona no cuenta con el DNI. Le dicen, nos va a tener que acompañar. Va a la seccional de la jurisdicción en la cual encontraron a ese ciudadano. Estamos hablando de una persona mayor de edad. Cuando llega a la seccional, llega en la calidad de demorado. ¿Y cuál es el mecanismo que se inicia ahí cuando se le quiere aplicar alguna contravención? Bien, el caso que me describís, digamos, es en donde aparentemente no se ha cometido ninguna contravención, porque el hecho, digamos, mientras no se perjudique el orden público, la sociedad, en realidad no habría una falta social.
Ese es un punto importante en una próxima reforma. ¿Por qué? De que se trata de hacer de la ley de contravenciones policiales. ¿Por qué? Porque se trata de que no se sancione meras situaciones que no se enmarquen dentro de una falta social. El hecho de caminar a las 4 de la mañana no es una contravención, sí el hecho tal vez de no identificarse. No portar, digamos, el documento de identidad, si bien no es una falta punible, sí lo es a los efectos tal vez de la autoridad policial, pero todo esto se enmarca dentro de la ley de contravenciones policiales que nosotros tenemos y que se está tratando de reformar justamente por esto. ¿Por qué? Porque el hecho de que la policía tenga facultades, digamos, para llevar a alguien a la comisaría, para decirle, bueno, vamos a ir a la comisaría, también se da dentro del marco de la facultad discrecional que tiene la policía y que se está tratando de acotar, porque es una facultad que la policía la ejerce sin un control de la autoridad judicial, sin un control de legalidad. Porque acá habría que tener en cuenta que como procede a generar un sumario, el jefe de policía, en este caso de esa seccional, es el que va a determinar el valor de la multa que se va a aplicar. En el caso de que se sustanciara un sumario por contravención, que la vamos a llamar... Por ejemplo, un disturbio en la vía pública. Exactamente. Eso una pelea sí que se haya efectuado en la vía pública. Eso ya se enmarca dentro de la contravención. ¿Por qué? Porque ya ahí, digamos, ya ha habido una alteración del orden social, ¿sí? de la sociedad, de la tranquilidad social. Si eso da causa a un sumario en una comisaría, usted me dice, en cualquier comisaría, es la autoridad policial la que va a resolver y el jefe de policía es el que va a poder en 48 horas aplicar o no una sanción dentro de estas facultades. Y va a decidir el jefe de policía en nuestra legislación actual, puede aplicar arrestos, puede aplicar multa u otra sanción. Entonces, es sí intervención de la autoridad judicial. La intervención de la autoridad judicial es posterior y esa es una de las críticas que se le formula a esta ley. Que puede el jefe de policía tomar todas estas medidas, aplicar sanciones sin un control de legalidad, que solo se va a dar después, digamos, cuando por vía de apelación llegue eso a un juez correccional. Claro, porque acá hay que tener en cuenta que la actual ley de contravenciones en el artículo 5, si mal no me equivoco, establece de que si existe una buena reputación de esta persona que en la calidad de demorado llega a esta seccional, debe permitirse que regrese a su hogar y en definitiva posterior el jefe de policía va a ser el que va a determinar cuál es la sanción que va a recibir, que puede ser de arresto o en dinero. Esta es otra crítica de la actual ley. ¿Por qué? Porque hace una distinción el ciudadano que se considera honesto y aquel que no tiene una ocupación conocida, fija, o que no se procura un trabajo, hace la distinción la ley. Este concepto de que persona que es conocida por honesta o aquel que no tiene un oficio o un trabajo conocido o no se lo procura, esto es subjetivo, no es no es un parámetro objetivo al que uno pueda recurrir. En definitiva, ¿quién es, en qué condición está el jefe de policía de determinar si es un ciudadano honesto o si es un ciudadano que no tiene trabajo porque no puede, porque lo han dejado? O sea, esa es una crítica fuerte que se le hace, que se deja librado a la discrecionalidad de la policía esa circunstancia de determinar si es ciudadano honesto o el que él considera que no lo es. Además de estas cuestiones que ya se están queriendo replantear, según las observaciones que usted pueda haber realizado, ¿qué es lo que cree que sería conveniente que se analice al momento de tratar de reformular la ley de contravenciones policiales para mejorarla hoy en la actualidad, ya que recordemos que es una ley que ya cuenta con... ya con 30 años seguros de vigencia, desde el año 80 aproximadamente, la ley 5140, sí. Ya amerita algún remozamiento de esta ley, es más, la Corte de la Nación ya lo ha dicho,
la ley nuestra ley de contravenciones no cumple con los parámetros internacionales que garanticen el debido proceso legal y la legítima defensa en juicio, porque nosotros, si vamos a una persona que ha cometido un delito, tiene la oportunidad de defenderse, de contar con un abogado, de interponer del recurso ante un juez natural. Pues ven acá, según la actual ley de contravenciones, no se habla jamás de que tiene derecho a contar con un abogado, de ir a un juez, digamos, solo en grado de apelación, y la autoridad policial, como les reitero, solo está obligado a comunicar a fines de la intervención de la autoridad jurisdiccional con posterioridad a que ya se ha tomado la decisión acerca de la contravención. Cuando acá estamos hablando de un mayor de edad, hace rato en el ejemplo, llevemos el mismo ejemplo a un menor de edad. Recordemos que la mayoría de edad a partir de los 18 años, a partir de la última reforma. Cuando un menor de edad comete una contravención policial, disturbia en la vía pública porque haya generado algún tipo de pelea, supongamos, llega a la seccional, ¿qué es lo que tiene que hacer ese agente que tiene un menor de 15, 16 años? Bien, en la actualidad, digamos, por una contravención, les reitero, la autoridad es del jefe de policía, es él el que debe determinar. ¿Y qué pasa? Que a veces se da, justamente, los menores tienen una regulación especial en el Código de Procedimientos Penales, sabemos que tienen un tratamiento especial, y debe darse intervención urgente al juez de menores en cualquier caso de delitos. Ahora, en cuanto a las contravenciones, la autoridad policial no está obligada, según la actual ley, digamos, en las contravenciones policiales no está previsto la intervención ni del juez de menores, ni de que tiendan a garantizar la particular situación de un menor. Justamente derivado de que es una ley vetusta que tiene principios que deben ser remozados. Uno es el caso de la atención específica de los menores, digamos, la situación especial en la que se coloca el menor. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Por una cuestión de tiempo, seguramente la vamos a volver a invitar para seguir tocando este tipo de temas que son de interés para la gente y que, por supuesto, nosotros tratamos de responder, ¿no? Así que muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Y usted quédese ahí que nosotros nos vamos a una pequeña pausa y en el próximo bloque seguimos con más Abogados en Acción. Yumac, número 1 en el norte del país. BST, Videoseguridad Tucumán. Teléfonos 0381 156 429 007 o 156 090 223.